Muy buenas a todos, mi nombre es Leandro y como siempre es una alegría inmensa saludarlos. En el día de hoy vamos a actualizar el análisis de Bradesco, el gran banco brasileño con sede en Sao Paulo, que actualmente es el segundo mayor banco privado de Brasil y de América Latina, considerando sus activos totales. Pero que al igual que gran parte de los activos brasileños, viene cayendo fuertemente. Así que ya sabes, no te podés perder el video de hoy. Pero antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se sumaron al canal en estos últimos días e invitar a suscribirse a los que aún no lo han hecho. Ya somos más de 1600 suscriptores y gracias a su apoyo el objetivo de los 2000 antes de fin de año puede ser posible. Por supuesto pueden darle clic a la campanita para enterarse cada vez que subo un nuevo video y compartirlos para poder llegar a más gente y agrandar esta comunidad de inversores que no para de crecer. Y como siempre les digo, no olviden dejar azul ese botón de like. Comencemos entonces con el análisis fundamental del Banco Bradesco y lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con que el precio actual de sus acciones ronda los $3.60 contra un valor intrínseco de $5.49, lo cual nos indica que se encuentra actualmente más de un 34% infravalorada con respecto a lo que es su valor intrínseco. Siempre recordemos que este es una estimación del precio de las acciones basándonos en los flujos de caja que debería obtener en el futuro. Es decir, la encontramos en una zona realmente muy interesante para la compra. A mí particularmente me interesa mucho este banco. Si bien Itaú es el banco más importante de Brasil, creo que esta es también una excelente opción. Itaú ya haremos también una actualización del análisis. Pero lo que es importante en comparación a lo que vimos a principio de año cuando analicé Bradesco, es que ahora sí está más de un 30% por debajo de su valor intrínseco, es decir que tenemos un margen de seguridad más que interesante. Ahora bien, para los que vienen siguiendo los precios de esta acción y de otras acciones brasileñas, van a haber notado que está atravesando una marcada tendencia bajista, o un bajismo, como le dice el amigo de Desarrollanding. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, están pasando muchas cosas en Brasil, no una cosa. Por un lado tenemos que en Brasil hay bastante ruido político a medida que nos acercamos a las elecciones. Esto comenzó con la liberación de Lula, su postulación a presidente, que las encuestas lo dan ganador en primera ronda. Todo esto está llevando a que haya cierto nivel de disturbio, está todo medio raro en Brasil y esto ha generado que el ambiente para los inversores no sea el ideal, que genere un poco de miedo. Y a esto hay que sumarle lo que está pasando en Turquía. Esto lo escuché del gran analista Mauro Massa, a quien les recomiendo fuertemente que lo sigan. Nos comentaba que Turquía está atravesando una situación bastante parecida a lo que es la Argentina. Los turcos no dan pie con bola, vienen medio como nosotros. Y esto está impactando directamente en el resto de los mercados emergentes que tienen cierto paralelismo, dado que la lira turca de cierto modo es como que arbitra con respecto a la moneda brasileña y se está devaluando fuertemente, lo cual está haciendo que el real también devalúe. Brasil, por su parte, está haciendo algo parecido a lo que se hace acá en Argentina, está vendiendo reservas para sostener el precio del real, pero son medidas muy cortoplacistas, ya nosotros en Argentina lo sabemos muy bien. Así que hay que ver qué pasa. Estamos ante la posibilidad de que se genere un nivel más alto de devaluación, lo cual podría traerlas inclusive un poquito más abajo a las empresas brasileñas, dándonos una oportunidad de entrada aún mejor. Recuerden, como siempre, que Brasil es la sexta economía del mundo. No estamos hablando, porque lo tengamos al lado no quiere decir que ocupe un puesto tan rezagado como el nuestro. Es una economía importantísima, con un futuro enorme, con condiciones económicas y demográficas excelentes. Esto es algo temporal. Seguramente la situación de Brasil en algún momento se va a revertir, pero hay que estar atento, tampoco hay que apurarse porque tal vez de acá a diciembre todavía los precios puedan seguir bajando un poco más. Pero ya les digo, estamos en precios interesantes. Vamos a ver qué es lo que nos dicen el resto
de nuestros datos, nos encontramos primero que nada con el PER, que es la medida que nos permite calcular si el precio de las acciones es elevado respecto del resto de las empresas del sector al que pertenecen, y nos encontramos con que actualmente Bradesco tiene un PER de 9.5 veces ganancias. Es un PER bastante bajo. De por sí, nosotros habitualmente lo que buscamos es un PER por debajo de las 20 veces ganancias, como para considerarlo saludable. Estamos muy por debajo de eso con 9.5, pero inclusive con la industria a la que pertenece, que en promedio tiene un PER de 11.2 veces ganancias, también estamos por debajo de eso. Es sumamente competitivo, digamos, el precio que tiene actualmente. Con respecto al PEG, que es donde analizamos el crecimiento de futuras ganancias, bueno, está en una posición excelente. Rara vez encontramos que el valor se encuentra entre 0 y 1, que es lo ideal, que es lo que estamos buscando nosotros, dado que si está dentro de este margen, lo encontramos al crecimiento que pueda llegar a tener el futuro a un precio barato. Es decir, estamos pagando barato lo que puede llegar a crecer esta empresa en el futuro. Por arriba de 1 ya estamos pagando caro. Está justo en el límite, pero del lado que nosotros queremos que esté del límite. Así que es otro dato sumamente positivo. Sigamos viendo el resto de nuestros indicadores y gráficos y vamos a ver que lo que es, por un lado, la facturación, el revenue, viene creciendo de un modo bastante interesante. Tuvo una caída muy marcada, si se fijan acá, cuando comenzó toda la crisis del COVID, pero se está recuperando cada vez más fuerte. Recuerden también que todavía no explotó del todo el turismo. Brasil es uno de los países que viene saliendo del COVID de forma más rezagada y es un país que tiene un impacto muy importante por parte del turismo. Así que me parece que estamos en un momento clave. Es otro de los drivers negativos que atraviesa Brasil en este momento que no mencioné al principio, y es la caída del turismo. Yo creo que de acá a unos años, cuando la pandemia sea solamente un mal recuerdo, vamos a ver que la situación de Brasil va a ser muy distinta. Por otra parte, no solo la facturación ha ido en aumento, sino que también los earnings, los beneficios que obtiene de esa facturación. El margen de beneficio que esto está generando actualmente es del 23%. Es un muy buen margen de beneficios. Veamos ahora el ROE de Bradesco. Y recordemos que el ROE es una interpretación de la rentabilidad financiera, siendo esta la medida que nos muestra cuán eficientemente el equipo administrativo de la empresa ha utilizado el dinero de sus accionistas para generar ganancias. Y nos encontramos particularmente con que no tiene un ROE sumamente atractivo, es del 14.5%. Nosotros acá también vamos a buscar un 20% como para considerarlo saludable, pero si se fijan, la industria tiene en promedio un 10.7, es decir, que comparativamente con respecto a la industria a la que pertenece, tiene un buen ROE. A mí hay una parte que me preocupa, que esto debería investigarlo un poco más con respecto a los bancos brasileños, que es el florecimiento de las fintechs, que son financieras tecnológicas. ¿En qué lugar van a quedar los bancos con respecto a esto? ¿Se van a actualizar lo suficientemente rápido? ¿Van a lograr transformarse, aparte de en un banco, en una fintech? Esa es la única parte que me preocupa a mí de los bancos. Los bancos están acostumbrados a manejar determinados costos que las fintechs no tienen. Y hoy por hoy en Brasil hay una fintech que es un banco digital, que si no me equivoco es Nubank. No quiero meter la pata acá, pero a eso habrá que investigarlo un poquito más, que se está transformando en el banco digital, si no me equivoco, más grande del mundo, o le pega en el palo. E inclusive hasta Warren Buffett está invirtiendo en ese banco, que es alguien que de bancos sabe muchísimo. Con respecto al ROA o el retorno sobre los activos, nos encontramos con un ROA del 1.3%. Nosotros habitualmente buscamos un ROA del 6% acá, pero el sector bancario tiene un ROA propio que es bastante distinto y es mucho más bajo. Así que, si se fijan, el ROA promedio de la industria es del 1.1%. Comparativamente con respecto a su industria, el retorno de los activos que tiene es más que aceptable, es bueno. Tengan en cuenta que estos gráficos y estas mediciones son generales para todo el mercado, no es que se hace hincapié particularmente en el sector bancario, por eso nos da la sensación que es muy bajo. Con respecto a lo que es la salud financiera,
nos vamos a encontrar con que actualmente no está en la mejor situación Bradesco. Sus activos de corto plazo están bastante por debajo de sus activos, de sus pasivos de corto plazo. Afortunadamente, cuando vemos lo que es el desarrollo a largo plazo, vemos que sus activos tienen una tendencia de crecimiento bastante marcada y sus pasivos decrecen muy marcadamente también. Ahora, todo esto nos arroja un ratio de deuda contra capital del 334%. Y esto es algo que ya habíamos visto en el análisis anterior que hicimos de Bradesco, que es un banco fuertemente endeudado. Y el problema de los niveles de deuda es que a una empresa no le permiten tener cierto margen de movimiento, hacer una adquisición, invertir fuertemente en algo que le parezca que puede ser importante para el futuro, como lo que hablábamos antes, ¿no? Tal vez no puede comprar una fintech que está en crecimiento para decir, bueno, voy a tener también mi parte digital bien armada. Es peligroso eso. Como pueden ver, afortunadamente, si bien se viene moviendo, la tendencia es a la baja por parte de la deuda y el capital viene marcadamente, si bien despacio, pero viene marcadamente en una tendencia alcista. Así que eso por lo menos es algo interesante. Los dividendos, como siempre, los vamos a ver en Seeking Alpha. Pero pasemos antes por el ownership y nos vamos a encontrar con que lamentablemente pasa algo muy parecido con casi todas las empresas que no pertenecen al mercado americano. No tenemos suficiente información por parte de los insiders, pero sí tenemos información sobre lo que es la dilution of shares o cómo nos vimos afectados según la emisión de nuevas acciones circulantes. Y afortunadamente vemos que no se generaron nuevas acciones circulantes. Y esto es muy importante porque si aumenta el número de acciones circulantes, somos propietarios de una porción más pequeña de la empresa que la que teníamos antes. Pasemos ahora sí a ver los dividendos. Y este es algo que es realmente muy interesante cuando hablamos de los bancos brasileños. ¿Por qué? Voy a arrancar por el final, al revés de como hago habitualmente. Si se fijan, la frecuencia de pago de dividendos del Banco Bradesco es mensual, es decir, nos va a dar un ingreso todos los meses. Esto para generar flujos de caja es muy interesante. Si se fijan, en este momento el pago anual que genera es de 11 centavos de dólar, que representan un 3.11% como dividend yield, y tiene un payout ratio muy saludable de solo el 22%. Es realmente tranquilizador esto. Recuerden que el payout ratio es el porcentaje que utiliza una empresa de sus ganancias para el pago de dividendos. Está utilizando solo el 22% y este dividendo viene creciendo fuertemente. Que esto esté bajo es muy importante. Por debajo del 60-65% es muy saludable. Ahora, que esté bajo tiene una ventaja muy importante y es que queda mucho margen de crecimiento para el pago de dividendos. Pueden utilizar aún más para pagar dividendos y esto lo hemos reflejado acá, que el promedio de crecimiento del pago de dividendos en los últimos años ha sido del 22%. Eso es muy interesante. El 3 de noviembre es la próxima ex-dividend date, es decir que este día hay que tener los papeles en nuestro poder para podernos hacer acreedores del pago de dividendos del Banco Bradesco. Pasemos ahora sí al análisis técnico para ver un poquitito cómo se encuentra en este momento y como pueden ver atraviesa un momento durísimo, una caída muy marcada que comenzó por junio, mediados, fines de junio y de la cual no se pudo recuperar todavía. Fíjense cómo se mantiene por debajo de la media de 21. Cada vez que la viene a buscar es solo para rebotar y volver a caer. Esto es como dice Andy Stop Loss, acá te dio aviso de salida, no te volvió a dar aviso de entrada. Para los que hacen trading de corto plazo, no es mi caso. La verdad es que seguir a la media 21 es una guía fundamental. Fíjense que de vuelta había venido a buscar la media de 21 y el viernes tuvimos un día durísimo. Abrió con gap, llegó a los 3,45 o por debajo de ahí, pero acá hay un dato muy interesante y es que hubo una reversión, no una reversión, perdón, un rechazo al alza. Es decir, el mercado consideró que este precio era muy bajo y fíjense la vela grande que dejó, la sombra grande que dejó. Esto es muy interesante y si se fijan casi vino a ser como un doble piso acá. Veremos qué pasa. Esta es una zona que ha testeado anteriormente.
No digo que estemos tocando suelo, esto puede seguir cayendo indefinidamente. La verdad que para hacer una operación de corto plazo esperaría que cruce realmente bien la media de 21 al alza. Y por otro lado, con respecto a lo que es la tendencia de mediano y largo plazo que nos marca la media de 200, vemos que también estamos bastante por debajo y ese va a ser, una vez que cruce la media de 21, otro objetivo que va a ser difícil de quebrar. Con respecto a lo que son los indicadores, vamos a ver que el MACD nos viene dando histogramas crecientes y decrecientes. No termina de ser claro. Es como que está lateralizando a la baja, por definirlo de alguna manera. Aunque a fines de septiembre se cruzaron las medias bien abajo, dando compra y lentamente van en aumento. Esto puede estar más relacionado al volumen, pero yo la verdad es que trataría de mantenerme fuera. De hecho, yo estoy esperando que siga bajando un poquito más como para empezar a comprar y formar una posición de largo plazo con Bradesco o con Itaú, que ya la vamos a analizar también, pero me parece que ya estamos en precios que son interesantes, pensando en el largo plazo. Desde el punto de vista del RSI, nos encontramos también por debajo de la línea de los 50 puntos, lo cual nos indica que estamos en el terreno de los osos, todavía se encuentra bajista y mira con una tendencia bastante marcada hacia abajo. Veremos si la encontramos en valores de sobreventa, a ver en qué precio llega hasta ahí. Y por último, en el Concord vemos que también dio venta hace unos días, está cayendo con fuerza, lo tenemos casi en el mar y las manos grandes constantemente mantienen un nivel muy marcado de venta, lo cual es para tener cuidado porque tal vez consideren que de acá a un tiempo todavía no se recupere. Así que, ojo al piojo. Muy bien, espero que este análisis les haya resultado realmente útil. Si llegaron hasta acá, les agradezco por el tiempo que me han dedicado y los vuelvo a invitar a suscribirse al canal y a dejar azul ese botón de like. Recuerden como siempre que todo el contenido de este video es realizado con fines educativos y en ningún momento puede ser considerado una recomendación de compra. Mi objetivo es solo compartir mis análisis personales para darles un poco más de información para que tomen sus propias decisiones. Así que habiendo llegado hasta acá, desde la República Separatista de la Calera, provincia de Córdoba, me despido y nos vemos en el próximo video.